los problemas. Transformado por los problemas. Mira, Dios te ama tal cual eres. Dios nos ama tal cual somos, pero no nos quiere dejar así. Él nos quiere transformar. ¿Y nos quiere, en qué nos quiere transformar? Nos quiere transformar más como su Hijo. Entonces, Él nos ama como somos, con nuestro cerro de defectos, con nuestro puñado de virtudes. Dios nos ama tal cual somos, pero no nos quiere dejar así, Él nos quiere transformar. La palabra transformar es una palabra bíblica, y tuve un encuentro con esa palabra de una manera muy particular. Déjenme darme el permiso de contarles cómo me topé con esa palabra. Cuando tenía como 23 años, es decir, como hace 5 años atrás, eh, me topé con la palabra transformar. Y fue en un seminario, fue en el año 2003, no sé si fue hace tiempo, ya hace 20 años atrás, que me topé con esa palabra. ¿Y cómo? Porque fue un seminario que lo impartía el pastor Marcos Witt. Quizás muchos lo conocen. Quien no conoce a Marcos Witt es un muy famoso salmista, cantante cristiano. De hecho, muchas de las canciones que cantamos en experiencia, por ejemplo, son de él o son cantadas por él. Así que, y en esos años él estaba en pleno auge con sus discos, etcétera. Pero no vino a dar un concierto, sino vino a dar un seminario de liderazgo. Pude pagar la entrada y fue en el edificio Diego Portales, que posteriormente se quemó, pero en ese tiempo todavía tenía ese auditorio principal que tiene sillas y tiene mesas, así que súper cómodo para hacer un seminario. Y tuve la bendición de sentarme en primera fila porque no era con numeración, era por orden de llegada. Y contrario a mi costumbre, llegué temprano. Llegué súper temprano, me senté en primera fila, bueno, y tuve la bendición ahí de poder verlo súper cerca, y en un momento hubo un break, y él estaba firmando autógrafo, se los dije, muy reconocido, y obviamente no me podía ir de ese evento sin un autógrafo de Marcos Witt, así que lo busqué, y tuve la bendición de cruzar algunas palabras. Él me preguntó: hola hermano, cuéntame, ¿cómo te llamas? Josué. Estaba súper nervioso y lo miraba así y me decía: hermano, y cuéntame, ¿qué haces en tu iglesia? Yo, la verdad que en ese tiempo solo tocaba la guitarra, pero este era un seminario para líderes y pastores, así que había que ponerle color. Entonces le dije: mire, yo soy ministro de alabanza. El ministro de alabanza estaba de moda en ese tiempo. Nosotros los cristianos somos muchos de traer modas a veces, vemos que algo funciona y lo copiamos, y en ese tiempo no había ninguna iglesia que no tuviera un ministro de alabanza. Así que para ponerle color le dije: sí, ministro de alabanza, soy líder de jóvenes, y me están postulando para pastor. Y lo hice porque, bueno, la idea era que él entendiera que estaba ahí porque me interesaba lo que él tenía para enseñar. Y bueno, finalmente me firmó el autógrafo. Así que esa tarde me vine muy contento porque me traje un autógrafo. De hecho, tengo aquí el autógrafo, yo se lo quiero mostrar. Nunca pensé que años después me iba a casar, iba a tener hijos, y mis hijos iban a aprender a recortar justo con el libro que me firmó. Pero todavía está vivo, miren, ahí los que puedan ver, bueno, dice Josué, después tiene un escrito y luego abajo dice Marcos. Todavía lo he guardado como un tesoro, este autógrafo. Y aquí va con el tema, que ese escrito que está en medio, no sé si, yo cuando lo vi dije, bueno, debe ser parte de su firma, pero después cuando llegué a la casa me di cuenta que era un versículo que él escribió. Así que dije: wow, me dedicó un versículo. Seguramente cuando estábamos hablando Dios le reveló algo sobre mí, y me escribió en forma encriptada un versículo. Así que fui rápidamente a la Biblia a buscar qué me escribió Marcos Witt. Y me dedicó Romanos 12:2. Romanos 12:2. No se transformen, perdón, dice: no se conformen a este siglo, sino transformados. Ahí está la palabra, y me topé con la palabra. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformados. Lo que Dios quiere es transformarnos. Él quiere cambiarnos.
La palabra transformados es de donde después se derivó en la palabra metamorfosis, que es el proceso por medio del cual una oruga se transforma en mariposa. Y es lo que quiere hacer Dios con cada uno de nosotros. Todos los días de nuestra vida, Él nos quiere cambiar. Y Él usa básicamente 3 recursos para cambiarnos. Primero, utiliza su palabra. Cuando estudiamos su palabra, cuando adquirimos su verdad, somos transformados a través de la palabra de Dios. De ahí la importancia de tener el hábito de leer, estudiar, memorizar, meditar y por sobre todo aplicar la palabra, porque a través de ella crecemos. Lo segundo que Dios usa para transformarnos, el segundo recurso es la iglesia. Necesitamos el apoyo de la iglesia. Necesitamos un grupo, necesitamos no solo creer, sino que necesitamos también pertenecer. Como siempre dice nuestro pastor, que es más que un eslogan, es una verdad de Dios, una verdad bíblica, que no busquemos una iglesia a la cual asistir, sino una familia a la cual pertenecer. Eso es la iglesia. Y Dios usa la iglesia para que crezcamos. Crecemos en comunidad, no crecemos por separado, no crecemos solos, nos necesitamos los unos a los otros. La iglesia es como el laboratorio de Dios, donde Dios va puliendo nuestro amor, nuestra paciencia, nuestro trato con otros. Dios nos va haciendo crecer y nos transforma gracias a la iglesia. Y lo que quiero hablar hoy, las circunstancias. Dios provee de circunstancias también para transformarnos. Las circunstancias proveen el ambiente que nos hace crecer. Nosotros por un tiempo podemos estudiar y leer la Biblia, también podemos estar con nuestra familia como lo vamos a hacer hoy día, pero las circunstancias nos acompañan las 24 horas del día y Dios se vale de las circunstancias para hacernos crecer, para transformarnos. Y quiero hablar específicamente de los problemas. Somos transformados mediante los problemas. Detrás de cada problema hay un propósito de Dios. Detrás de cada aflicción y de cada circunstancia, Dios tiene un propósito en mente. Nadie es inmune al dolor. Nadie queda eximido de las dificultades. Nadie se puede deslizar por esta vida sin sufrir algún tipo de problema. De hecho, la vida es una sucesión de problemas. La vida consiste en que no importa el problema que hoy día estás viviendo, Dios te va a ayudar, te va a sacar adelante, pero después va a haber otro esperando su turno. Seremos probados hasta el final de nuestros días. La vida en la tierra, esto lo ha dicho mucho nuestro pastor, Dios no nos llamó, o Dios no está tan interesado en nuestra comodidad, sino está más interesado en desarrollar nuestro carácter más como el de Cristo. Ahora, la Biblia dice en 1 de Pedro 4:12, dice, queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan de tener que afrontar problemas que ponen a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. Qué profundo lo que dice el apóstol Pedro. Eso no es nada extraño. Nuestra sociedad, nuestra cultura, las redes sociales, la publicidad, nos bombardea con el mensaje que si tú estás pasando un problema, una dificultad, algo malo anda contigo. Algo mal anda contigo porque te hace ver de que todo el mundo está feliz, están todos bien y tú eres el único que tiene problemas. Pero lo que dice Pedro es distinto. Dice, no es nada extraño. Los problemas son parte de la vida y Dios los usa con un propósito. De hecho, tus experiencias de adoración más profundas probablemente vengan de tus noches más oscuras. Tu ministerio más eficaz va a venir de tus lágrimas más amargas. Cuando sufrimos aprendemos a orar. Generalmente cuando partimos en la fe nos complica mucho el tema de la oración, cómo orar. Pero cuando sufrimos, cuando estamos en un problema, aprendemos a orar, porque nos ponemos profundos. Nuestra oración es mucho más intensa, es más sincera, es más auténtica. Porque cuando estamos viviendo una dificultad, no hay tiempo para oraciones superficiales. Aprendemos a orar, conocemos a Dios. Hay una mujer norteamericana llamada Joni Eareckson Tada. Ella, a los 14 años, aceptó a Jesús. Ya en su tiempo de universidad, en una de las salidas con sus amigas,
se tiró un piquero en un lago cercano, golpeándose fuertemente su cabeza, no calculó bien dónde se lanzó y terminó con una tetraplegia. Y ella, naturalmente, después de ese accidente terminó en el hospital con un diagnóstico claro que tenía un serio e irreparable daño en su médula espinal. Y ella estaba en ese lugar, obviamente con una depresión tremenda, pero afortunadamente tenía su familia de fe. Qué importante es tener a nuestros amigos de la fe, a nuestra familia de Dios en los momentos difíciles. Qué importante. Y un amigo le dedicó un versículo muy conocido que está en Jeremías, cuando dice que Dios tiene planes de bien para nosotros y no de calamidad. Dice que Dios tiene un plan bueno para nosotros a fin de darnos un futuro y una esperanza. Y ella dice y cuenta que cuando escucha este versículo dice, Señor, ¿es esta la esperanza a la que tú me llamaste? A vivir con este problema, con esta discapacidad para toda mi vida. ¿Es esto el futuro? ¿Es esta la esperanza? Y mientras está conversando con Dios, leyó bien el versículo y se dio cuenta que está en un contexto bien especial. Es una palabra que Dios se la dedica, que Dios la dice al pueblo de Israel cuando estaba por ser prisionero o ser llevado cautivo por Babilonia. Es decir, fíjese, el plan de esperanza y de bien para Israel terminó en un problema y en un sufrimiento. Ahora, ella dice una frase, bueno, ella Dios la ha usado últimamente de una manera muy fuerte porque ahora tiene un ministerio para personas con discapacidad y ha sido muy efectiva en eso, ha podido llevar la fe porque obviamente ella sufre lo que también sus amigos o de los que se ha acercado también están sufriendo y ha hecho un puente desde su corazón al corazón de esas personas para predicar a Cristo. Y de hecho tiene una fundación para personas con condiciones diferentes y las ayuda en la fe. Ahora, ella dice, cuando la vida va color de rosa, tú puedes hablar de Dios, estudiar de Dios, imitar a Jesús, hablar de Jesús, pero cuando estás sufriendo, lo conoces. Conocemos a Dios a través del sufrimiento porque siempre hay un propósito. Dios podría haberle evitado a Daniel terminar en el foso de los leones. Dios podría haberle evitado a José terminar en la cárcel. Dios podría haberle evitado a Pablo haber naufragado 3 veces, haber sido azotado varias veces. Dios podría haberle evitado a los 3 jóvenes hebreos terminar en un horno. Pero Dios no lo evitó. Pero después de esas pruebas, ellos conocían mucho mejor a Dios. Después de ese sufrimiento, todo lo que te pase es filtrado por el Padre. Nada que te pase no lo conoce Dios. Conoce exactamente cómo te sientes y no importa la causa de tu problema. Siempre ha sido filtrado por el Padre. Él lo sabe, Él lo conoce. Segunda de Corintios 4:17 dice, pues los sufrimientos ligeros y pasajeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo el sufrimiento. Dios tiene un propósito detrás de cada problema. Él quiere desarrollar tu carácter para que sea más como el de Cristo. Ahora, aquí está el problema. Los problemas, valga la redundancia, los problemas no producen automáticamente lo que Dios quiere. Es decir, si no vivimos, si no actuamos, si no pasamos los problemas como lo haría Jesús, nos vamos a perder el beneficio que hay detrás de cada circunstancia que Dios quiere, que Dios tiene como propósito. Me explico. Si tú y yo no adoptamos la forma en que Cristo enfrentó las dificultades, no se va a conseguir el resultado que Dios quería provocar con ese problema que Él permitió en tu vida. Y se podría desperdiciar el dolor. El llamado de Dios es que tú y yo reciclemos nuestro dolor, que seamos sustentables con nuestro dolor, que tengamos esa economía circular, estas palabras que suenan mucho en nuestro tiempo. La idea es que no terminen en relleno sanitario, sino terminen valorizándose,
Es decir, nuestro dolor podría terminar desperdiciándose, a no ser que enfrentemos nuestras dificultades como lo haría Cristo, porque Cristo fue perfeccionado, dice la Biblia, a través del sufrimiento. Es un misterio que ha llevado a los teólogos a debatir por siglos esta palabra, de que Jesús fue perfeccionado a través del sufrimiento. Y la verdad es que si el Padre no le evitó a Jesús el sufrimiento, porque Jesús cuando estuvo en la tierra fue humillado, pasó vergüenza, sufrió estrés, sufrió dolor físico, Él nos conoce. Y si el Padre no le evitó a Jesús el sufrimiento, ¿por qué lo tendría que hacer con nosotros? El objetivo de Dios es cambiarnos. Así que rápidamente vamos a ver tres formas, que es la que vamos a ver en los grupos pequeños, que hay tres formas para enfrentar los problemas como Cristo. Ese es el objetivo. Enfrentar los problemas como lo haría Jesús. Jesús nos enseñó cómo se hace. Y eso es lo que quiere. Si de verdad queremos el resultado que Dios quiere, necesitamos enfrentar los problemas como Dios, como Jesús lo hubiese hecho. Número 1, aquí va lo primero. Recuerda que el plan de Dios es bueno. Recuerda que el plan de Dios es bueno. Hebreos 11:26 dice, si hemos de compartir su gloria, también debemos compartir su sufrimiento. Lo que sufrimos ahora no es nada comparado con la gloria que Él nos dará después. Lo que sufrimos ahora no se compara con lo que Él nos dará después. ¿Cómo recordar el plan de Dios que es bueno? Recuerda que Él nos ha hecho promesas. El secreto está en recordar que tu dolor es temporal, pero que la recompensa será eterna. Tu dolor es temporal, pero la recompensa será eterna. De muy niño, en la iglesia escuchaba un canto que decía, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida. Oiga, a propósito, no es por nada, pero a mí me gustaba escuchar esa canción y me ponía a ver los rostros de los hermanos. Y yo decía, el que llora está pasando un problema. Está cantado, porque esa era la canción para llorar. Porque el que estaba viviendo un problema complicado cantaba esa canción y era imposible que no llorara. Así yo lo veía, yo viene la recompensa. No. Claro, ¿y quién no va a llorar con esa canción si estás pasando un tiempo difícil? Ahora, aquí está el problema. Esa recompensa no necesariamente va a ser en esta tierra. Esta es la parte donde me empiezan a tirar tomates. Porque la recompensa no necesariamente va a ser aquí. Porque Dios ha preparado muchas cosas que no las vas a ver aquí. Las vas a ver allá, donde Dios está preparando lugar para ti. Esta vida no lo es todo. Aquí no vamos a vivir todos los capítulos de nuestra vida. La segunda temporada la vivimos en la eternidad. Sea que Dios venga antes por nosotros o que muramos. Los capítulos de nuestra vida siguen. Y ahí muchas cosas tendrán sentido. Y ahí sí habrá valido la pena todo. Escucha bien, hay cosas que tú aparentemente vas a sentir que no valen la pena de las que has sufrido. Pero si tú las enfrentas como Cristo las enfrenta, te vas a dar cuenta que hay un premio que es eterno. Así que número 1, recuerda que el plan de Dios es bueno. Cuando Jesús sufrió, Él recordaba que ese sufrimiento tenía un propósito y tenía una reverberancia eterna. Ocurre que siempre queremos las recompensas aquí y a mí me gustaría recibir todo acá, honestamente. Pero todo lo que yo reciba aquí en esta vida, lo voy a terminar igual perdiendo algún día. Pero todo lo que estoy acumulando en el cielo, eso es eterno y nunca lo voy a perder. Dios nos enseña a vivir la vida con una perspectiva a largo plazo, no tan a corto plazo. A corto plazo es ¿cuánto? Lo que vivamos en esta tierra, ¿cuánto vamos a vivir? ¿90 años? 100 años, difícil que lleguemos. Y por lo tanto, esa es una vida a corto plazo. A largo plazo es pensar en la eternidad. Así que recuerda, por eso la Biblia dice,
Lo que sufrimos ahora no es nada comparado con la gloria que Él nos dará después. En el libro Una vida con propósito hay una historia de un misionero que predicó toda su vida en Europa y ya en sus últimos días de vida, él sabía ya que quedaba poco, decide volver a su casa, a los Estados Unidos. Se toma un barco y en ese barco venía el presidente de los Estados Unidos. Cuando el barco llega a puerto, todo el mundo salió a recibir obviamente al presidente, había una banda, una alfombra roja, el alcalde fue a recibir al presidente y él venía un poquito más detrás y cuando baja del barco, nadie lo fue a recibir, nadie, no llegó nadie a recibir a este misionero. Y él cuenta que se enojó y se molestó con Dios. Y le dice, Dios, toda mi vida la dediqué a ti. He dedicado toda mi vida a servirte y a sufrir una cantidad de penalidades por tu causa. No es justo, le dice. No es justo que llego a casa y nadie me viene a recibir. Y siente la voz de Dios en su corazón que le dice, hijo mío, tú aún no has llegado a casa. Tú aún no has llegado a casa. Porque claro que había una recompensa enorme y poderosa, pero cuando llegamos a casa. Aquí vamos a vivir algunas coronas temporales, sí, vamos a tener algunas recompensas temporales y va a ser genial, pero recuerda, aún no has llegado a casa. Todo lo que estás sufriendo, si lo sufres pensando en la recompensa que Dios te dará, tendrá sentido porque el plan de Dios es bueno. Número 2, regocíjate y da gracias. Dice 2 Corintios 4:17, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Podemos alegrarnos. ¿Cómo? Primero, no dice den gracias por lo que les está pasando. No, yo no puedo darle gracias a Dios por la enfermedad que tengo, pero puedo dar gracias a Dios en medio de la enfermedad. No por, sino en medio. ¿Por qué? Bueno, hay una razón poderosa de regocijarse cuando tú estás sufriendo. Dios está contigo. Él no está desde un lugar seguro, dándote ánimo, diciendo, vamos, dale, tú puedes. Él no está así. Él está al lado tuyo. Es más, un misterio. Está incluso sufriendo contigo. Está ahí contigo. Pablo en Colosenses 1:24 dice, ahora me alegro de mis sufrimientos. Pablo dice, me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Completando las aflicciones, si Cristo ya sufrió. Yo pensé que Cristo había dejado de sufrir en el momento que Él dice, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, tetelestai, consumado es. Y luego Él resucita y cuando resucita ya tiene solo sus cicatrices, ya no tenía heridas. Y siempre pensé que ahí terminó el sufrimiento. Y luego Pablo nos sorprende y dice, completando los sufrimientos. Una de las interpretaciones más comunes de esto es que Él está sufriendo con nosotros. Él está con nosotros. Así que regocíjate y gracias. Y finalmente, niégate a darte por vencido. Necesitas mantenerte firme en medio de la dificultad. Necesitas ir de frente y no evitar la dificultad. Porque cuando andamos evitando en la vida la dificultad, retrasamos el crecimiento que el Señor nos quiere dar. Así que evitemos, en vez de decir, Señor, ayúdame a sentirme mejor, deberíamos decir, Señor, usa esto para ser más como tú. Usa este dolor, este sufrimiento que hoy día tengo, para parecerme un poco más a ti. Recuerda, los problemas tienen un propósito. Cuando dice, ¿por qué a mí? Debemos decir, ¿qué quieres que aprenda, Señor? ¿Qué quieres que aprenda? Recuerda, detrás de cada problema, Dios tiene un propósito. Y ese propósito es bueno. Resumamos. Hay 3 formas de enfrentar los problemas como Cristo. Recuerda que el plan de Dios es bueno. Número 2, regocíjate y da gracias a Dios. Y niégate a darte
por vencido. Así que no te des por vencido, madura. Vamos que se puede. El Señor sacará lo mejor de ti a través de tu sufrimiento. No estoy hablando de una vida de sufrimiento, estoy hablando de que cada vez siempre preparará algo Dios, que a veces incluso nos va a sorprender. Pero recuerda que hay un propósito detrás de cada una de esas cosas. Y si enfrentas eso como lo hizo Cristo, Dios logrará lo que quería lograr en ti. Preguntas para considerar, lo van a escuchar en su grupo. ¿Qué problema en mi vida me ha permitido crecer más? Puedes ir recordando qué problema en tu historia te ha hecho crecer más. 2, ¿cuál es tu forma más típica de enfrentar las dificultades de la vida? Y 3, de las 3 formas que hablamos, que te las van a recordar, ¿cuál es con la que tienes más problemas? ¿Con recordar que el plan de Dios es bueno? ¿Con regocijarte y dar gracias? ¿O con no darte por vencido? Bueno, ahí lo vamos a conversar. Vamos a orar para entrar entonces a nuestro grupo pequeño. Muchas gracias por tu atención. Gracias por lo que mientras se comían una rica marraqueta con mayonesa y coliflor. Bueno, a todos mis hermanos, Dios les bendiga y muchas gracias por la atención y espero que esto lo podamos conversar en nuestro grupo y sea de edificación. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque detrás de cada problema hay un propósito. Gracias, Señor, porque nos enseña esta verdad de que a veces hay cosas que nunca nos van a cuadrar en esta vida, dificultades, situaciones difíciles que no tienen sentido aparentemente. Pero te damos gracias porque lo que pides de nosotros es simplemente confiar en ti y que aunque en esta vida a veces ni siquiera se respondan nuestras preguntas, sabemos que cuando estemos allá, todo habrá valido la pena y todo habrá tenido sentido y vamos a disfrutar de aquellas cosas que hoy día tú estás preparando para nosotros. Gracias, Señor, porque cada cuerda que tocamos en esta tierra vibra en la eternidad. Todo tendrá un fruto. Te amamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos. Nos vamos entonces a nuestros grupos.